Amigos de Sigüenza Comunica, un placer saludarlos en esta gama de entrevistas que estamos haciendo precisamente para que usted se entere con este tema que es la reforma judicial. Y obviamente, pues tenemos, como usted lo ve, a Denise Uribe, quien es magistrada y quien pues obviamente nos puede hablar primero de un tema que es fundamental para mí, yo creo, Denise, perdón que te tuteé, que es un magistrado, porque a veces la gente no sabe qué hace un magistrado, a veces no sabe qué hace un diputado, no quiero decir que no sepan, pero a veces no entendemos cuáles son las funciones de un magistrado o la diferencia de un magistrado y un juez. Antes que otra cosa, gracias y ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, por todos los que te siguen en redes sociales y también a través del medio de forma más sistemática. Es para mí un placer poder coincidir en esta tarde y además poder hablar de un tema tan fundamental como es el Poder Judicial en este momento histórico que está viviendo México. Estoy muy bien, qué bueno. Muy feliz y trabajando muy fuerte. Decía yo antes de que empezáramos, ¿qué hace un magistrado? Para que la gente esté más enterada exactamente de cuáles son sus funciones. Bien. Pues lo más importante que podríamos apuntar es que el sistema de justicia se compone por jueces y por magistrados, esto en los poderes locales. Por decir, Poder Judicial del Estado de Veracruz cuenta con jueces y magistrados. Lo hago así como en un escaloncito porque los jueces de primera instancia son los que reciben, en el caso de denuncias o demandas, y llevan todos estos procesos de juicios familiares, civiles, penales, y a su vez, cuando ellos emiten una resolución, el magistrado o magistrada o los magistrados integrantes de una sala, dependiendo de la materia, como les decía, somos los encargados de revisar qué dijo el juez, qué hizo el juez, cuál fue su actuación y cuál fue su resolución. Y a nosotros nos permite, en su caso, verificar que esto sea correcto y conforme a derecho y procesalmente bien hecho. Es decir, que los tiempos, que las garantías con base en los derechos humanos, entre otras, se cumplan. Que no se violente el debido proceso, todo eso, ¿no? Y si no fue así, entonces nosotros tienen la facultad. Diríamos como en lenguaje tradicional, les corregimos la plana a los jueces de primera instancia. Bueno, ya que tenemos ya claro este concepto, se está hablando mucho de esta reforma al Poder Judicial, que ha sido, obviamente por algunas fuerzas políticas, pues señalada, ¿no? Como que se le está entregando mucho poder a los actuales gobernantes. Algunos actores políticos han dicho que pues como que se está llenando de poder, tanto militar como del Poder Judicial y también de acciones políticas, este partido, el partido de Morena o la presidenta en su caso. Hay que recordar que fue una reforma que dejó Andrés Manuel López Obrador, no la deja Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que este es el plan C, ¿no? Hay que recordar también a toda la gente que hay muchos actores políticos que estaban en contra, pero que al fin y al cabo fue hasta aprobada polémicamente, ¿no?, por un senador que es de Veracruz, que fue el que dio el último voto. Pero en todo esto que se ha dado en la reforma, ¿qué hay de bueno para decir y destacar? Sí, porque creo yo que la sociedad también estaba harta o está harta de que a lo mejor no se sentían tan arropados con un sistema judicial como el que todavía hay, ¿no? ¿Qué cosas serían los puntos buenos de la reforma que ves, obviamente, que ya se aprobó? Bien, bueno, yo quiero separar un poco la parte política de la reforma judicial, y yo creo que esto es lo fundamental. Esta reforma que el 5 de febrero del año pasado, de 2024, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presenta y es aprobada por la mayoría de los representantes populares, y que con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es ya texto constitucional, y a su vez en Veracruz con nuestra gobernadora Rocío Nale también a través de una propuesta hecha por ella se homologa. Es importante que veamos que el proceso de selección, que es el punto número 1, es decir, la puerta de entrada a abogados y abogadas, con todos los perfiles que esto incluye,
profesores de derecho, académicos, investigadores, jueces, juezas que quieran modificar la posición que tienen, magistrados y magistradas que quieran incursionar en el Poder Judicial de la Federación, oficiales administrativos, es decir, ciudadanos que no tengan que ver con el ámbito jurisdiccional. Se abrió la puerta más grande para todos los ciudadanos, claro, digamos. Se aperturó esta opción de poder incursionar en los poderes judiciales locales y federales. Yo creo que ese es el primer beneficio. Okay. El segundo beneficio es que los procesos de selección han sido procesos rigurosos, y te lo digo con razón de causa. Es decir, los procesos de selección en las convocatorias no han sido procesos sencillos, es decir, requerías cierto promedio, requerías un promedio más alto en las materias procesales, en las materias especializadas, en el caso de los juzgadores de amparo, cierto promedio, civiles, familiares, penales, es decir, no era solamente un requisito ser licenciado en Derecho, sino además tener ciertas características. También tenías que comprobar ciertas características de capacitación y práctica en materia jurisdiccional. Este era un primer filtro. El segundo filtro es que, bueno, tus cédulas estuvieran vigentes, que tus títulos estuvieran debidamente registrados ante la Dirección General de Profesiones, entre otros detalles. Esto es un filtro muy importante, porque pareciera que es menor, pero tener 9 en materias procesales y de especialización requiere, obviamente, disciplina, constancia, estudio, etcétera, y se priorizaba también a los que tuvieran especialidades, maestrías, doctorados, ¿no? Segundo punto. Posterior a esta convocatoria de revisión documental, se hicieron exámenes y entrevistas. Y por último, se hizo además una insaculación. Entonces, no solamente llegaban los mejores perfiles, sino que además corríamos la suerte de no salir en ese momento dentro de los que pudieran ser parte de esta votación. Ese creo que es un beneficio transparente. Este proceso de insaculación fue público, fue abierto y observado por ciudadanos en todo el territorio mexicano, e incluso puedo pensar que fuera de México también. ¿Qué pasa en los poderes judiciales locales? De igual manera se han seguido un proceso muy similar, y creo que esto favorece mucho la transparencia en cómo se hace la selección de las personas que serán juzgadoras. Segundo, creo también, y estoy convencida, que el mecanismo democrático, que no es nuevo, yo lo he dicho en muchas entrevistas, es decir, no es la primera vez que se eligen juzgadores así, ya se hacía en tiempos anteriores, y es importante que este proceso en el que se involucre la ciudadanía, porque no olvidemos que una de nuestras obligaciones constitucionales como ciudadanos mexicanos es votar. Claro. Entonces, si nosotros queremos contribuir a tener un México más justo, tenemos que involucrarnos en este proceso. Es nuestra obligación, más allá de la percepción política. Esta es una obligación ciudadana, y es una obligación que debemos de asumir. Y posteriormente, pues creo que es un paso importante en esta modificación del sistema de justicia. Ahora, existe otro beneficio. Yo además lo he dicho abiertamente. Publiqué un libro el año pasado en materia de una investigación que hice al Poder Judicial de la Federación, y aquí abordo el tema, entre otros, de corrupción. Y uno de los planteamientos era modificar el Consejo de la Judicatura Federal, y esto fue previo a la reforma. Entonces, bueno, no tenía como el formato de Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración, pero este es otro de los beneficios. Esta reforma abona a tener un nuevo Consejo de la Judicatura, en donde los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial nos permite tener seguimiento a las actuaciones de ministros. Por primera vez en la historia del Poder Judicial,
También nos permite darle seguimiento a la actuación de magistrados, magistradas y jueces. O sea, va a haber un órgano que vaya vigilándolos, Es ¿no? correcto. O sea, Que además, la gente, hay un el Consejo de la Judicatura ya lo venía haciendo, okay. ¿no? Pero era un tema más administrativo y ahora va a tener también la facultad, en el caso de que no hagan las cosas de forma correcta, que yo siempre les quiero decir, las y los juzgadores... tenemos muy buenos juzgadores, tenemos gente congruente, entregada en lo local, en lo federal, es decir, somos más los buenos, ¿no? Claro. Eso sí lo tenemos que tener muy claro, pero esta rendición de cuentas, esta transparencia, esta supervisión va a ayudar a la ciudadanía y va a ayudar al sistema de justicia. Ahora, este Tribunal de Disciplina Judicial, que también se homologa en los estados, puede, en el caso de que encuentre algo complejo, denunciarlos. Y esto es algo novedoso y es algo importante. Que antes no se podía hacer, ¿no? O sea, había ciertas instancias y hasta ahí llegaba, ¿no? Y ya nos quedamos cruzados de brazos y nos quedamos viendo el sueño de los justos, ¿no? Digamos. Así es. Y hay otra parte muy importante que a mí se me hace interesante para que la ciudadanía lo tenga muy claro. Antes, el órgano de administración o la administración, o sea, es decir, no solamente era la supervisión y la parte jurisdiccional de adscripciones, es decir, en dónde va a estar cada juez, cada magistrado, eso lo definía el Consejo, pero también manejaba el dinero, manejaba toda la parte administrativa. Entonces, esta separación del órgano de administración ahora y del Tribunal de Disciplina va a permitir que los encargados de la parte administrativa vean lo administrativo y lo jurisdiccional lo veamos los de la parte jurisdiccional. Una separación sana, digamos. Correcto. Y además no será el mismo representante. Antes, el presidente del tribunal o de los tribunales locales y la presidenta de la Suprema Corte o presidente de la Suprema Corte a su vez tenían la presidencia de los consejos, entonces se guardaba prácticamente todas las facultades, tanto administrativas como jurisdiccionales, en una sola persona o en un grupo pequeño de personas. Entonces permite que tengamos, por una parte, la labor jurisdiccional, por otro lado, la revisión y supervisión de los mecanismos y de las responsabilidades que te marca la norma, y por otro lado lo administrativo. Entonces creo que eso es muy sano también para que el ciudadano lo sepa. Esas ventajas yo le veo que digamos, puede existir, ¿no? Y los contras, si es que los hay, ¿cuáles serían? Porque hay muchos actores, insisto, ¿no? En esto hay muchos actores que han dicho que bueno, que hay un sistema judicial ya carente, que obviamente no está actualizado, que la sociedad, la misma sociedad, pues ha sentido que como que les ha quedado a deber, ¿no? Y insisto, aunque no quiera yo meter lo político, a veces tienen que entrar porque son los actores que hemos visto que más como que se han resistido a esto, donde dicen que se les está entregando un poder a ciertas personas, o como que no están de acuerdo en este proceso de selección. Y aparte, pues adentro de esto está el INE, que también juega un papel impresionante porque va a tener un trabajo bastante delicado, diría yo, y titánico, pero ¿cuáles serían los contras si es que los ves? Si no los hay, pues no hay ningún problema. Yo creo que los retos que tenemos en este proceso, pues son los tiempos, primero. Son reglas novedosas para un proceso electoral extraordinario, son reglas que no se aplican en un proceso ordinario para poder elegir a representantes populares, ¿no? Como el caso de alcaldes, diputados, gobernadores, presidentes de la República. Es algo similar, pero con otra normatividad, dado que los servidores públicos que integramos los poderes judiciales tenemos un perfil distinto al del representante popular y además obligaciones distintas. Por tanto, a mí me parece que el reto para la ciudadanía en general es distinguir esta parte, ¿no? Distinguir qué es el proceso extraordinario del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, y por otro lado, para el caso de Veracruz, sobre todo que es una elección concurrente en donde hay elecciones municipales, y sabemos que las elecciones municipales son muy ágiles, son en donde más personas se involucran, decirlo, claro, ¿no? Porque pues es la primera autoridad con la que tienes contacto como ciudadano. Sí diferenciar que este es un proceso ordinario de alcaldías, en este caso en Veracruz y en Durango, y para el resto de la República pues existirá un proceso extraordinario para los poderes judiciales. Yo creo que
ese es el principal reto, conocer las reglas, digamos, las diferencias, saber cómo van a salir, cómo está, qué día es la jornada. La jornada es igual para todos, es el 1 de junio. ¿Qué es lo que deben de tener? Pues igual que en una elección, su credencial vigente, ¿no? Ubicar en dónde va a estar su casilla. Y como te decía, el reto es involucrarnos como ciudadanos. Ese es el reto real. ¿Tenemos que leer? Sí, tenemos que leer. Tenemos que leer cuáles son las reglas, cuáles son los perfiles, quiénes son, porque son muchísimos, sí, son muchísimos, pero los tengo que conocer, porque los tengo que elegir. Muchos, ¿no? Claro. Porque imagínense que nomás fueran 2 o 3, qué bueno que sean muchos, habla de la diversidad, de la pluralidad y de que hay gente preparada para esto. Y además quiero apuntar una cosa, a propósito de las listas nominales, que más del 56% somos mujeres. En esta primera jornada electoral extraordinaria para los poderes judiciales, existen lugares específicos para mujeres, sí. Y con un porcentaje mayor a lo que nunca se había aperturado en los poderes judiciales. Es un tema que de verdad hay que resaltar, además estamos en el mes de la mujer, hay que hacerlo y también por eso hacemos esta serie de entrevistas de mujeres destacadas como tú. Gracias. Y que obviamente pues todos estamos pensando, tenemos presidenta, tenemos gobernadora, tenemos magistradas, qué bueno que en este sentido hay esta oportunidad y esta modificación que se le hace a la ley para que pueda haber más espacios para ustedes, para las mujeres, que creo yo también tienen un poco más de sensibilidad que los hombres, ¿no? Digo, a lo mejor algunos me dicen que no, pero yo insisto que sí. Yo creo que históricamente se han relegado algunas posiciones de toma de decisiones a las mujeres. Estamos rompiendo esa barrera, estamos iniciando con romper esa barrera. Y este es un paso muy importante. Entonces, esa es otra de las oportunidades que no les había comentado previamente, pero creo que resaltar, más allá de la opinión de cada persona, de cómo lo perciba, yo creo que el gran reto como mexicanas y mexicanos es adentrarnos en este proceso, involucrarnos, ser parte, opinar, conocer los perfiles, compartir en redes sociales, porque además tengo que decirte que este proceso se hará vía digital. Es decir, las reglas son así, entonces pues involucrarnos en esta mensajería, en conocer a las personas y en confiar también en nuestras autoridades electorales. Nosotros tenemos autoridades electorales muy fuertes, el organismo público local electoral de Veracruz, que tiene todo mi respeto, todos los integrantes congruentes, trabajadores, disciplinados. El Instituto Nacional Electoral es una institución históricamente sólida en nuestro país. Entonces, tenemos reglas claras, tenemos árbitros claros, tenemos jugadores claros. Solamente se trata de confiar, de adentrarnos en este proceso y de volvernos ciudadanos responsables. Más allá de la crítica que podamos hacer desde nuestro lugar sin involucrarnos, ¿no? Si después de involucrarnos vemos que hay cosas que se pueden mejorar, pues lo haremos en el siguiente ejercicio. En el 2027 es la siguiente oportunidad para el otro 50% de integrantes en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales. Pues me queda muy claro, esperemos que a ustedes también les quede claro esta parte de la reforma al Poder Judicial y que obviamente, pues algunos nos decían en redes sociales, es que, y por eso te hice la pregunta al principio, no sabemos qué hace un magistrado, no sabemos qué hace un juez, ya nos lo explicaste muy claramente, nos diste tu punto de vista, algo más que quieras agregar para finalizar esta entrevista. Pues yo agradecerle a todos los que hoy nos dan la oportunidad de llegar con este tema. También invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Denise Uribe Obregón en todas las plataformas, en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram. Y a través de esto pueden ir viendo infografías, pueden hacer preguntas también. Tratamos de subir videos prácticos para capacitar en materia judicial. Y ese es el momento de involucrarnos, es el momento de adentrarnos en el mundo judicial, porque esto es parte de México y es nuestro compromiso. Seamos ciudadanos y ciudadanos responsables con México y con Veracruz. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a usted por el favor de su atención, de verdad muchas gracias. Insisto, es una serie de entrevistas que vamos a hacer, no nada más con Denise, sino con otros personajes en este marzo de la mujer.
obviamente. En esta ocasión le tocó a Denise, en otra ocasión le va a tocar a otro personaje o personaje importante, y así agradecerle y decirle que estamos pendientes con la información. Mi nombre es Luis Sigüenza, como ya lo sabe usted, nos estamos viendo.